Mantenimiento y combustible. Selección de combustible y mantenimiento. Introducción. Esta lección presenta las técnicas que se deben seguir para seleccionar el combustible apropiado, y las prácticas de mantenimiento de los sistemas de combustible Caterpillar. Objetivos. Al completar esta lección, el estudiante podrá explicar las diferencias de las características del combustible. Seleccionar los combustibles apropiados con base en las normas Caterpillar y explicar los procedimientos correctos de mantenimiento del sistema de combustible. Selección de combustible. FIG. 1.1.1 Selección de combustible. Esta lección presenta las características del combustible y cómo afectan el rendimiento del motor diésel. La mayoría de las personas piensa que todos los combustibles son iguales y que estos no afectan el rendimiento del motor. Es una equivocación. Veremos algunas de las diferencias encontradas en los diferentes combustibles. FIG. 1.1.2 Calidad del combustible. Caterpillar quiere que sus clientes obtengan la máxima vida útil de servicio de sus motores y un mínimo de tiempo muerto del equipo. La selección del mejor combustible disponible es la manera de asegurar un buen rendimiento continuo del motor. La calidad del combustible es el factor más importante en la vida útil y en el rendimiento del motor. Aunque el combustible diésel parece siempre el mismo, su composición puede ser ligeramente diferente en cada llenado. Por tanto, cada vez que añadimos combustible al motor, se puede tener un rendimiento diferente. FIG. 1.1.3 Combustibles destilados. En los motores Caterpillar se puede utilizar una amplia gama de combustibles. Los tipos de combustibles preferidos en los motores Caterpillar son los destilados. Los combustibles destilados son combustible diésel, números 1 o 2, fuel oil, aceite de horno, gasóleo o queroseno. La experiencia ha mostrado que el uso de combustibles destilados resulta en una vida útil y rendimiento máximos y mayor duración del motor. Los combustibles destilados contienen menores cantidades de agua, azufre y sedimentos que los llamados combustibles permitidos. FIG. 1.1.4 Especificaciones de combustibles preferidos. La figura 1.1.4 muestra las especificaciones Caterpillar de los combustibles preferidos. Estos se dividen en dos grupos. Combustibles número 2, combustible estándar, y combustibles de azufre bajo. Debe notarse, en la tabla de la figura 1.1.4, que estos grupos solo se diferencian por el contenido de azufre. Cada tipo de combustible preferido, combustible diésel, fuel oil, aceite de horno o gasóleo, se incluye dentro de una de estas categorías, según su contenido de azufre. El combustible estándar se usa en los Estados Unidos y en el Canadá en los equipos de obras, equipos pesados, motores comerciales y aplicaciones marinas comerciales. Para facilitar la identificación de este combustible, los gobiernos exigen que se añada un colorante. El combustible de azufre bajo se usa en los Estados Unidos y en el Canadá en camiones de carretera y en aplicaciones marinas para embarcaciones de recreación. A este combustible no se le añaden colorantes. Este combustible es casi transparente, con un ligero tono amarillo verdoso. Los nuevos combustibles están disponibles a medida que los estándares de emisión se vuelven más estrictos. El desarrollo que sigue será el de combustibles diésel con 0,0015% máximo de azufre, 15 partes por millón. Estos combustibles se exigirán en usos comerciales en 2007. En el momento se están usando en vehículos con emisiones ultrabajas. FIG. 1.1.5 Combustibles permitidos. Se permite el uso de petróleo crudo y combustibles mezclados en algunos motores Caterpillar, pero se requiere un sistema de combustible especial para tolerar algunas de sus características. El petróleo crudo es aceite o combustible sin refinar. Básicamente, es el petróleo que se extrae del pozo. Los combustibles mezclados, algunas veces llamados pesados o residuales, se componen de elementos remanentes del
petróleo crudo que ha sido refinado en combustible diésel o gasolina. Estos elementos pueden combinarse o diluirse con combustibles livianos para bajar su viscosidad. Si la viscosidad es muy alta, estos combustibles necesitan calentarse o centrifugarse para poder usarlos en el motor. Si se usa petróleo crudo o combustible pesado, habrá una reducción de la vida útil del motor. Además, pueden requerirse procedimientos adicionales de servicio. Fig. 1.1.6 Especificaciones de combustibles permitidos. La figura 1.1.6 muestra las especificaciones de Caterpillar de los combustibles permitidos. Los combustibles permitidos se dividen en dos grupos, petróleo crudo y combustibles pesados. Las diferencias entre los combustibles permitidos y los combustibles preferidos son la alta concentración de agua y sedimentos de los combustibles permitidos. Como los combustibles permitidos contienen mayor cantidad de agua, sedimentos y trazas de metales, son necesarios un seguimiento y una evaluación de los intervalos de cambio de aceite, además del uso de filtración extra para eliminar los sólidos y diagonal o la instalación de calentadores de combustible y centrífugas para lograr que fluya el combustible. En la tabla, note también la diferencia del porcentaje de azufre entre el petróleo crudo y el combustible pesado. Fig. 1.1.7 Grado de limpieza del combustible. Aunque las normas de los Estados Unidos y de Caterpillar para el grado de limpieza del combustible son iguales, no significa que todos los combustibles cumplan con estas normas. El agua y el sedimento pueden entrar al combustible en cualquier lugar entre en el pozo de petróleo y el tanque de combustible del motor. Esta contaminación puede suceder aún después de que el combustible está en el tanque. Por ejemplo, en un vehículo estacionado toda la noche con nivel bajo de combustible, la humedad del aire atrapado en la parte superior del tanque de combustible se condensa en gotas de agua, las cuales caen al combustible y lo. Fig. 1.1.8 Contaminantes. El petróleo crudo, el combustible pesado y aún los combustibles destilados pueden contener cantidades excesivas de agua y sedimentos que requieren un tratamiento previo antes de que el combustible pase al sistema de inyección. Algunos de estos contaminantes pueden eliminarse usando tanques que permitan retirar los sedimentos. El tanque de almacenamiento de combustible debe construirse en desnivel, para que el agua y los contaminantes sólidos se asienten. Los contaminantes pueden entonces drenarse periódicamente. Tenga cuidado cuando elimine el material de drenaje, ya que en algunas áreas este se considera residuo peligroso y debe tratarse como tal. El agua de los tanques de almacenamiento de combustible puede también dar lugar al crecimiento de bacterias que taponan los filtros de combustible y reducen la potencia del motor. Los tanques de combustible deben revisarse en busca de crecimiento de bacterias. Existen aditivos solubles en agua y en combustible que pueden adicionarse a los tanques de almacenamiento para el control de las bacterias. Fig. 1.1.9 Separador de agua. En la mayoría de los casos, el agua presente en el combustible puede eliminarse mediante un separador de agua. En aplicaciones de servicio pesado, puede usarse un separador de agua de gran capacidad. Un separador de agua es valioso únicamente si existe un buen mantenimiento. El agua debe drenarse antes de alcanzar la capacidad de la unidad, o toda el agua adicional pasará a través del separador. Fig. 1 de enero de 2010 Número de cetano. El cetano es un compuesto químico que se encuentra en forma natural en el combustible. El número de cetano. Cantidad de cetano, es una medida de la calidad del encendido de un combustible. La capacidad de arranque del motor y la aceleración con carga son especialmente sensibles al valor de cetano del combustible. A valores más altos de cetano se asegura un fácil arranque en la mayoría de las condiciones del motor. Los combustibles deben tener
como mínimo un número de cetano de 35 para los motores con cámaras de precombustión, y como mínimo de 40 para motores de inyección directa. El combustible con nivel bajo de cetano, por debajo del mínimo, puede ocasionar arranque difícil, exceso de humo blanco en funcionamiento en frío y bajo rendimiento del motor. Generalmente, un aumento en el número de cetano bajará la temperatura a la cual el motor puede arrancar. Aproximadamente 6,7 grados C a 8,3 grados C, 12 grados Fahrenheit a 15 grados Fahrenheit. Fig. 1 de enero de 2011. Punto de enturbiamiento. En temperaturas bajas, el combustible puede contener partículas sólidas de cera que pueden taponar los filtros rápidamente. El punto de enturbiamiento de un combustible es la temperatura a la cual parte de los componentes de parafina pesados, ceras, comienzan a formar cristales. Este es un proceso natural que sucede si se llega a la temperatura de fusión del combustible. Estos cristales de cera le dan al combustible una apariencia lechosa. Esta cera no es contaminante. La cera es un elemento importante del combustible diésel, que posee un alto contenido de energía y un valor muy alto de cetano. El punto de enturbiamiento del combustible es importante, ya que los cristales de cera pueden taponar el filtro de combustible. Si el punto de enturbiamiento del combustible es menor que la temperatura ambiente más baja a la cual el motor se espera que arranque y opere, no habrá problema por taponamiento de filtros, ya que no habrá formación de ceras en el combustible. Fig. 1 de enero de 2012. Punto de fluidez. El punto de fluidez de un combustible es la indicación de la temperatura mínima a la cual puede fluir. A la temperatura del punto de fluidez, la cantidad de cristales de cera aumenta hasta un punto en que comienzan a fundirse. Esto puede restringir el flujo de combustible del tanque a la bomba de transferencia del motor y, si el combustible está en la tubería entre el tanque y la bomba, podría pasar a la bomba de transferencia. El punto de fluidez del combustible es aproximadamente menos 12 grados centígrados, 10 grados Fahrenheit, menor que el punto de enturbiamiento. El punto de fluidez puede disminuirse con mejoradores de flujo o añadiendo gasóleo o un combustible diésel más liviano. Los calentadores de combustible generalmente no pueden solucionar los problemas relacionados con temperaturas altas del punto de fluidez, ya que los calentadores de combustible comúnmente usan el refrigerante del motor como fuente de calor. Fig. 1 de enero de 2013. Calentadores de combustible. Un calentador de combustible mantendrá la cera disuelta y permitirá que el combustible fluya a través de los filtros. Hay varios tipos de calentadores de combustible disponibles en los motores Caterpillar y son optativos de fábrica. Los calentadores de combustible pueden instalarse entre la base de filtro del combustible y el filtro de rosca o entre el tanque de combustible y el filtro del combustible. En la mayoría de los calentadores se usa el refrigerante del motor para calentar el combustible y evitar que se formen cristales de hielo o cera en el filtro. Los calentadores de combustible deben usarse solamente si es necesario, ya que un aumento de la temperatura del combustible disminuye el rendimiento del motor. Hay una pérdida aproximada de 1% de potencia por cada 6 grados centígrados, 10 grados Fahrenheit, de aumento de la temperatura del combustible. Los calentadores de combustible no deben usarse si la temperatura ambiente es mayor que 15 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. La temperatura del combustible a la salida del calentador de combustible no debe ser mayor que 74 grados centígrados, 165 grados Fahrenheit. Algunos motores electrónicos ajustan la entrega de combustible de acuerdo con la temperatura de este. Los calentadores de combustible usados en motores electrónicos deben tener control de temperatura. Fig. 1 de enero de 2014. Prácticas de seguridad. Para bajar las temperaturas del punto de enturbiamiento y del punto de fluidez de los combustibles, algunos usuarios mezclan el combustible diésel con gasolina o nafta. Por razón de los riesgos
De seguridad que esto implica, Caterpillar no recomienda estas mezclas. Las prácticas de seguridad que se siguen con el combustible diésel sin mezclar no serán adecuadas cuando se realizan estas mezclas. En un tanque de combustible, el vapor de combustible sin mezclar es leve, y no será un peligro a temperatura ambiente normal. La gasolina es muy rica en vapores, y cuando el combustible diésel se mezcla con gasolina o nafta, la relación de vapor de combustible a aire puede ser explosiva. Caterpillar recomienda los otros métodos ya vistos para disminuir las temperaturas del punto de enturbiamiento o el punto de fluidez del combustible. FIG. 1 de enero de 2015 Ajuste de los puntos de enturbiamiento y de fluidez. Algunos usuarios también usan alcohol para ajustar los puntos de enturbiamiento y diagonal o el punto de fluidez. El alcohol, ya sea metanol o etanol, tiene un número bajo de cetano y características de lubricación inferiores. Los números de cetano del metanol y del etanol son similares en la gama de 0 a 10. Esto significa que el alcohol puro no tiene buenas características de encendido. Cuando se usa en un motor diésel, y debe mezclarse con grandes cantidades de aditivos mejoradores de cetano, que son costosos. También, en los sistemas de inyección de combustible actuales, el combustible diésel lubrica parte de los componentes del sistema de inyección, y la mezcla con alcohol reducirá sus propiedades de lubricación. FIG. 1 de enero de 2016 Contenido de azufre. Los motores diésel Caterpillar tienen un enemigo silencioso dentro del combustible diésel, el azufre. Se llama enemigo silencioso porque el contenido de azufre no afecta directamente el rendimiento del motor. Este tampoco tiene un efecto en la capacidad de arranque del motor ni en la potencia. El contenido de azufre se convierte en un contaminante dañino solamente después de que se ha quemado el combustible. Durante el proceso de combustión, se forman dióxido de azufre, SO2, y trióxido de azufre, SO3. Estos óxidos de azufre se combinan con el vapor de agua formado durante la combustión, para producir ácido sulfúrico. Este ácido produce un desgaste corrosivo en los motores y aumenta el riesgo de falla prematura del motor. FIG. 1 de enero de 2017 Especificaciones de azufre en el combustible. En los Estados Unidos, los combustibles que cumplen con las especificaciones de las normas ASTM-1D y 2D no deben contener valores mayores de 0,5% por peso de azufre. Los combustibles de azufre bajo que cumplen con las especificaciones de las normas ASTM-1D y 2D no deben contener valores mayores de 0,05% por peso de azufre. Ya está disponible una nueva especificación de combustible, que solo contiene 0,0015% de azufre por peso. En 2007, se exigirá en los motores de carretera. No todos los combustibles cumplen con esta especificación. De hecho, combustibles con contenidos de azufre mayores que 0,5% se encuentran regularmente en estaciones de combustible de campo. Los motores Caterpillar pueden quemar estos combustibles de azufre alto. Sin embargo, para usar combustibles con contenidos de azufre mayores que 0,5% se deben tomar precauciones adicionales para proteger el motor del desgaste corrosivo. FIG. 1 de enero de 2018 Selección de combustible. Un combustible limpio cumple con las especificaciones que Caterpillar recomienda para obtener una vida de servicio y rendimiento máximos del motor. Los combustibles contaminados y los que no cumplen con las especificaciones mínimas de Caterpillar afectarán adversamente el rendimiento y la vida útil del motor. Esta es una consideración que tiene que ver con costos, cuando se selecciona el tipo de combustible para su motor Caterpillar. Control de contaminación de combustible. FIG. 1 de enero de 2019 Componentes del sistema de combustible. Este villano invisible puede robarse la potencia de su motor, acelerar el desgaste de los componentes del sistema de combustible y reducir la eficiencia del combustible. Es crucial mantener limpios el combustible y el sistema de combustible,
especialmente en aplicaciones de construcción, minería y otras de generación de polvo en donde se usen motores de alta potencia, con las presiones altas de inyección y las tolerancias más pequeñas de los motores diésel actuales, el uso de combustible limpio aumenta el rendimiento, la productividad y la vida útil del motor. Un elemento importante de cualquier programa de prevención de contaminación del combustible es el empleo de los filtros de combustible de alta eficiencia CAT. En ellos se usa un material de filtración de alta eficiencia, que permite máxima filtración y están diseñados especialmente para los motores diésel actuales. La contaminación de combustible es, y seguirá siendo una preocupación en todos los motores diésel CAT. Esto es más importante ahora, ya que los fabricantes diseñan motores diésel más económicos y que no dañan el medio ambiente. El aumento del control de emisiones y del ahorro del consumo de combustible requieren presiones de inyección más altas y tolerancias mayores entre los componentes. Para obtener altas velocidades se exige tener componentes de precisión que obligan a controlar al máximo el desgaste y la abrasión. Los motores CAT actuales brindan más potencia, tienen mejor respuesta y mayor economía de combustible que nunca. También son más susceptibles al desgaste y al daño, por razón de los contaminantes en el sistema de combustible. Cualquier contaminante puede causar daños al sistema de combustible, incluyendo partículas, calor, agua y burbujas de aire. Estos contaminantes, sea que actúen individualmente o en combinación, pueden disminuir la potencia del motor, acelerar el desgaste de los componentes y finalmente llevar a una falla catastrófica del motor. FIG. 1 de enero de 2020. Contaminación. Una cantidad tan pequeña como una cucharadita de tierra en un tanque de combustible puede arruinar un inyector de combustible en menos de 8 horas. FIG. 1 de enero del 21. Micrón. Las partículas abrasivas son los contaminantes que más podemos controlar. Estas pueden variar enormemente en tamaño, dureza y abrasión. La comparación mostrada ilustra los espacios libres muy reducidos del sistema de combustible, comparados con el tamaño de partículas visibles. Tenga presente que aún las partículas que no vemos pueden desgastar los componentes del sistema de combustible y reducir el rendimiento del motor. FIG. 1 de enero del 22. Fuentes. Un abastecedor confiable de combustible es su mejor defensa contra las fuentes de contaminación. Se requieren un muestreo periódico y pruebas de calidad del combustible para asegurarse de que cumple con los requisitos que permiten un máximo rendimiento. En aplicaciones generadoras de polvo, como en la construcción y en la minería, los contaminantes del aire pueden ir directamente al tanque de combustible a través de los respiraderos. Una tapa mal sellada del tanque de combustible puede ser el lugar para que entre polvo. Los contaminantes también pueden producirse durante el almacenamiento o entrar al sistema a través de una transferencia incorrecta de combustible. Cada vez que usted abre su sistema de combustible, ya sea para cambiar filtros, hacer reparaciones menores o llenar el tanque de combustible, los contaminantes pueden entrar al sistema. Los contaminantes abrasivos aceleran el desgaste a medida que se mueven a muy altas velocidades a través del sistema de combustible. En algunos casos, los contaminantes en el combustible pueden ser tan abrasivos como el material usado para rectificar las piezas en la fabricación. La contaminación puede causar problemas en todo el sistema de combustible, pero el émbolo del inyector y tambor y las válvulas de control de combustible son especialmente susceptibles al daño y al desgaste. Los espacios libres de 2,5 microns hacen crucial mantener una película de fluido entre los émbolos del inyector y los tambores en movimiento rápido. Las partículas abrasivas microscópicas rayan el inyector, lo que finalmente puede estropearlo, o permitir el contacto metal a metal y hacer que el inyector se atasque. Ubicadas en el sistema de combustible, las válvulas de control de combustible controlan la presión de combustible. Los contaminantes pueden producir erosión en las piezas acopladas de las válvulas, y causar fugas que hacen que
funcionen a valores menores que las especificaciones. El resultado es una pérdida de potencia del motor. Fig. 1 de enero del 23 Filtros de combustible. Los filtros de combustible de alta eficiencia CAT están diseñados especialmente para proteger los componentes a presiones altas de inyección y los componentes de precisión de los motores actuales. En los filtros se usa un material diseñado exclusivamente para retener más de 98% de las partículas de 2 microns o más. De este modo se elimina la mayoría de los contaminantes y se aumenta al máximo la protección de los inyectores, bombas y otros componentes del sistema de combustible. En su totalidad, los filtros de combustible de alta eficiencia CAT son de alto rendimiento. Características como el encordado en espiral y las bandas acrílicas mantienen la estabilidad del plegado y un correcto espaciado para una máxima eficacia y capacidad. El tubo central no metálico es más fuerte y evita la contaminación metálica. Las características de autolubricación y de sello de libre rotación evitan el agrupamiento del plegado y eliminan las fugas. Fig. 1 de enero del 24 Contaminación de combustible durante el almacenamiento. Sin los procedimientos apropiados de almacenamiento y manejo, aún el combustible más limpio se puede deteriorar o contaminar. Estas son algunas recomendaciones que puede tener en cuenta para mantener el sistema de combustible libre de sedimento, tierra y contaminantes del ambiente. Periódicamente drene y lave todos los tanques de almacenamiento de combustible, incluyendo los tanques de los vehículos de transporte y los tanques fijos. Esto eliminará los sedimentos que entran con la corriente de combustible. Mantenga limpios los inyectores, las mangueras y todo el equipo relacionado. Si un inyector está sucio, límpielo completamente antes de usarlo. Mantenga todas las mangueras, las empaquetaduras y los sellos del equipo de almacenamiento y transferencia de combustible. Use filtros de tubería en todos los equipos de transferencia de combustible. Nunca transfiera combustible en baldes, embudos u otros recipientes abiertos. Solo adquiera combustible de una fuente confiable y de buena reputación. Para asegurarse de que está obteniendo un producto que mantiene siempre su alta calidad, exija pruebas periódicas. Fig. 1 de enero del 25 Contaminación de combustible durante la operación. Luchar contra la contaminación de combustible es una tarea de tiempo completo para todos, desde el operador de la máquina hasta los técnicos de mantenimiento. Esta lista de verificación debe ser parte de cualquier programa de inspección diaria. Reparar inmediatamente cualquier fuga en la tubería de combustible. Si está saliendo combustible, pueden estar entrando los contaminantes. Nunca opere una máquina sin la tapa de combustible bien instalada. Si la tapa de combustible no sella correctamente, a causa de empaquetaduras deterioradas o de otro daño, reemplácela inmediatamente. Asegúrese de que las tuberías de los respiraderos del tanque de combustible estén abiertas y funcionen correctamente. No deje funcionar las máquinas hasta el punto de agotar el combustible del tanque. El hacerlo puede enviar los sedimentos del fondo del tanque al sistema de combustible. Alerte a los técnicos de servicio y mantenimiento si se presenta inexplicablemente una pérdida de potencia, humo de escape excesivo o arranque difícil, especialmente cuando el motor está a temperatura de operación. Fig. 1 de enero del 26 Contaminación de combustible al cambiar los filtros. Cuando cambie filtros, proteja al máximo su motor durante la filtración con los filtros de combustible de alta eficiencia CAT. La ligera diferencia en costos se compensa con una mayor protección. Siga las recomendaciones programadas de cambio de filtros. Si ocurre un taponamiento prematuro del filtro, revise la calidad del combustible y otras fuentes de contaminación. Quite los filtros cuidadosamente y asegúrese de no enviar la suciedad y los escombros del compartimiento del motor a las aberturas. Mantenga los filtros en su empaque original hasta el momento de la instalación. Nunca llene manualmente un filtro nuevo. El hacer esto permite que parte del combustible llegue directamente al sistema, sin pasar por el filtro. Fig.
1 de enero del 27 contaminación de combustible cuando se realiza servicio al motor. Durante el servicio del motor. Limpie la suciedad, el polvo y otros escombros del compartimiento del motor antes de quitar los filtros y otros componentes del sistema de combustible. Use un lavador de alta presión para retirar el lodo, el polvo y toda la tierra del motor antes de desarmarlo para las reparaciones. Ajuste la tapa y los tapones de todas las aberturas durante las reparaciones, aun si solo se necesita abrirlos por unos minutos. Limpie las piezas reutilizables con disolvente siguiendo los procedimientos apropiados de limpieza y secado. Nunca ponga los componentes en el suelo. Mantenga las piezas nuevas en su empaque original hasta que sea necesario. No reutilice los sellos. Reemplácelos. Realice la inspección de rutina de las conexiones de la tubería de combustible desde los tanques hasta la bomba. Mantenga la programación regular para el drenaje de los tanques de combustible de la máquina. Semanalmente, para condiciones severas de polvo, y cada 3 meses para condiciones normales.